Espere, qué pena, no he tomado el pantallazo. Qué pena. Gracias. O sea, hay muy poquitos, oiga. 28 no máximo es... Profe, creo que había gente en sala de espera, ¿no? No, ya los acepté todos. Bueno, escriban escriban ahí en el grupo a ver si ya entra alguien. Ay, sí, pero entonces claro, como ya no tienen nota de asistencia, que son vivos ustedes. Eso fue algo malo que yo le hice a ustedes con la nota de asistencia. Uy, profe, no diga eso porque Eso, todos hemos estado pendientes todo el semestre. eso ha sido un daño lo que yo les hice con la nota de asistencia. Miren, cómo no van a estar en la clase de las compañeras. Profe, pues ya Entonces, estamos preguntando a ver si falta alguien por conectarse. No sé si esperamos unos 2 ¿qué minutos dicen? o qué. ¿Qué Listo. dicen? No ¿Qué han dicen dicho ellos? nada. No han dicho nada. Ven, y Juan Pero yo, Pablo no está. Ven, y Juan Pablo está. Ni Juan Pablo está en clase hoy. Profe, lo que pasa es que, pues a mí me pasó hoy ahorita al conectarme, que uno queda en sala de espera y se va venciendo el tiempo. Por eso, Ejemplo, si entonces, uno va al baño y se le vence el tiempo, toca volver a reiniciar y uno no se da cuenta. bueno, entonces, son las y 20. Un minuto, escríbanles a ver si están ahí, si están por ahí, bueno, me envían la invitación. Cinco para los que estamos. La mano risa usted, Silvia. 2 décimas al parcial. Sí, no hay puntos de más. Es, es, es valorar su esfuerzo solamente con usted mismo. Pero esas apreciaciones deberían tener algún valor como para que se vea el No, vean, refuerzo. mire que Así. por ese valor es que les puse la nota de asistencia. Vea, ya llegó Juan Pablo. A Juan Pablo le pegaron las cobijas. Por eso algunos que no han hecho tanto esfuerzo tienen buenas notas por desarrollo, poniendo 5 en asistencia y se confía, no, nunca más vuelvo a poner eso de 5 en asistencia. O poner nota de asistencia, no, menos días Juan Pablo. Bueno, ya llegó Juan Pablo. Ya hice listo, ya pueden arrancar. Ya, voy. Paula, Daniela y Andrea Dávila. Listo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, buenos días, compañeros y profesora. Nosotros vamos a hablarles acerca de la tiroides y los fármacos antitiroideos. Mi grupo está conformado por Daniela Rojas, Paula Bustos y mi nombre, Andrea Dávila. Bueno, empezaremos hablando de la tiroides. Entonces, la hormona tiroidea es esencial para el desarrollo normal, en especial del sistema nervioso central. En el adulto, las hormonas tiroideas mantienen la homeostasis metabólica e influye en las funciones de casi todos los sistemas orgánicos. La hormona tiroidea contiene yodo que debe suministrarse a través del consumo dietético. La glándula tiroides contiene grandes reservas de hormona tiroidea en forma de tiroglobulina.
Hormonas tiroideas. La tiroides secreta dos hormonas. Una de ellas es la triiodotironina T3. Esta se convierte en el hígado y en otros tejidos para suministrarle al plasma la forma activa T3. Y la tiroxina T4, la activación local de T4 también se produce en los tejidos blancos, por ejemplo, el cerebro y la hipófisis. Esta secreta la calcitonina, que es importante para el metabolismo del calcio. Las concentraciones séricas de hormonas tiroideas son reguladas con precisión a través de la hormona hipofisiaria TSH en un sistema de retroalimentación negativa. Química de las hormonas tiroideas. Un componente importante en la síntesis de hormonas tiroideas es el yodo. Las hormonas tiroideas circulan unidas a proteínas plasmáticas y solo el 0,15% de T4 y 0,3% de la T3 sérica circulan en forma libre. Para la síntesis de hormonas tiroideas es importante la presencia de yodo, tiroglobulina y tiroperoxidasa. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la forma química de estas dos. Entonces es importante saber que el número de átomos de yodo le da el número que acompaña a la letra T para su dominación. Entonces en la tiroxina podemos ver 4 yodos, que tiene 4 átomos de yodo, perdón. La cantidad de yodo necesaria para el organismo es de 80 a 200 microgramos. Y en la triiodotironina podemos observar que tiene 3 átomos de yodo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora acerca de la biosíntesis de hormonas tiroideas. Bueno, como podemos ver en este esquema, una parte del folículo tiroideo y también observamos una célula folicular hacia adentro y un espacio llamado coloide y hacia afuera un vaso sanguíneo. Entonces vamos a hablar de los pasos. En el primer paso está la captación de yoduro, que es el primer paso para la síntesis de estas hormonas. ¿Y cómo se capta? Bueno, este se hace a través de un zinc portador de yoduro de sodio que transporta un ion de sodio y a lo largo de 2 de sodio. Perdón, un ion de yoduro a lo largo de 2 de sodio. El sodio al entrar a la célula folicular va a ser estimulado por una hormona llamada TSH, que significa hormona estimulante de la tiroides, y esta es producida en la adenohipófisis. En el segundo paso, podemos ver el transporte de yodo al coloide. Y para que el yodo pueda pasar hacia el coloide se necesita una molécula llamada pendrina. Entonces lo que se hace es un intercambio. Se cambia un yoduro que sale y un cloro que entra. En el tercer paso, al mismo tiempo, en las células foliculares empieza a producir la síntesis de tiroglobulina. Esta se reproduce en el retículo endoplasmático y se ensambla en el aparato de Golgi. Aquí tenemos la tiroglobulina compuesta por el aminoácido. La tiroglobulina va a ser expulsada por exocitosis hacia el coloide. En el cuarto paso, aquí, tenemos la oxidación del yoduro por la peroxidasa para unirse a la tirosina de la tiroglobulina. El yoduro se tiene que unir con la tiroglobulina, pero primero se tiene que oxidar. Y para ello funciona la enzima peroxidasa, que funciona junto con una molécula de hidrógeno. Esta lo que va a hacer es que va a captar los electrones que salgan al momento de la oxidación, y esta peroxidasa hace que el yoduro se convierta en yodo molecular y este pueda unirse con la tirosina. En el quinto paso tenemos la yodación de la tirosina y aquí lo que hace es formar T1 y T2, que significan monoyodotirosina y diyodotirosina. En el sexto paso tenemos el acoplamiento de yodotirosina. Entonces, la T1 y la T2 se van a unir y van a formar T3 y T4.
que significan triiodotirosina y tetraiodotironina. Estas son hormonas tiroideas. En el séptimo paso se van a transformar el almacenamiento de las hormonas dentro de la tiroglobulina. Y en el coloide, como podemos ver acá. Esta agrupación es expulsada a través de pinocitosis en una vesícula hacia las células foliculares. Una vez que llegan a las células foliculares, las enzimas lisosómicas van a separar a esta tiroglobulina y esto se da por una enzima que se llama proteasa. Entonces lo que va a hacer es descomponer T1, T2, T3 y T4 y estas se van a desyodar para poder reciclar el yodo y pues volver a utilizarlo. Y esto se hace gracias a una enzima que se llama la enzima desyodasa. La T3 y la T4, como son liposolubles, pueden atravesar la membrana celular y se van a dirigir a la sangre. Esto es el 10º paso. Bueno, en cuanto a la conversión de T4 a T3 en tejidos periféricos, algo importante de las hormonas tiroideas es que al ser liberadas al torrente sanguíneo, estas lo que harán es que se van a unir a proteínas sintetizadas a una proteína sintetizada en el hígado, que es la TBG, que es la globulina transportadora Viking de hormonas tiroideas. Esta proteína fija aproximadamente el 70% de las hormonas tiroideas. Entonces, luego va a haber un porcentaje de un 20 y un 25% que se une a prealbumina y menos del 5% va a circular libre en el plasma. La que circula libre en plasma es una hormona derivada del metabolismo de aminoácidos, entonces, por lo tanto, es una hormona que es soluble y puede estar libre en el plasma. La T3 es 5 veces más activa que la T4 y por lo tanto en varios órganos como lo es el hígado, el corazón y los riñones, donde hay enzimas que se llaman enzimas desyodasas, que lo que hacen es sacar un ion de la posición 5 de la T4 y convertirlo en T3. Y por último, que la función de las hormonas tiroideas es muy importante para la vida, es esencial. Es esencial para la vida, es esencial para el desarrollo fetal y tiene que ver con el aumento del metabolismo. Es decir, la presencia de estas hormonas tiroideas hacen que las células cumplan más y mejor su función. Bueno, en cuanto al transporte de hormonas tiroideas en la sangre, bueno, entonces, el transporte de T4 va a tener un 70% de su... el transporte de T4 se hará por medio de unas proteínas fijadoras de hormona tiroidea. Las podemos ver aquí. Y estas van a tener un cierto porcentaje de acuerdo a la afinidad con respecto a lo que va a ser la proteína. Entonces, para comenzar, diremos que T4 va a tener un 70% de su fijación y esto lo va a hacer con una globulina fijadora de tiroxina. Entonces vamos a tener que esta globulina fijadora de tiroxina va a corresponder el 70% del transporte de lo que va a ser nuestra tirosina o nuestra T4 a nivel del torrente sanguíneo. Entonces vamos a decir que tenemos todavía un 30% restante que va a corresponder un 20% a la prealbumina fijadora de tirosina y esta se va a encargar del transporte de la tirosina en un 20%. Y por último, el 10% de lo que restaba que va a estar a cargo de lo que es la albúmina. Entonces, el mayor porcentaje de transporte de tirosina o de T4 en sangre va a ser mediado gracias a la globulina fijadora de tiroxina, que es la TGB. Esta tiene como mayor afinidad, entonces por eso tiene esta cantidad.
y el 20% a cargo de la proalbúmina fijadora de tirosina, como lo dije anteriormente, y por último el 10% va a estar a cargo de la albúmina. Entonces, del 100% de la T4 que está en plasma, solamente el 0,04 se encuentra libre, mientras que el 99,96 se encuentra unido a las proteínas ya nombradas, como la globulina fijadora de tirosina, la proalbúmina fijadora de tirosina y la albúmina. Entonces, algo importante a saber es que el concepto de hormona libre es esencial para poder entender la regulación de la función tiroidea. Solo la hormona libre tiene actividad metabólica y esto es debido al alto grado de unión de las hormonas tiroideas a las proteínas plasmáticas. Entonces, los cambios en las concentraciones de estas proteínas o en las afinidades de las interacciones hormona-proteína van a tener efectos importantes en las concentraciones séricas totales de las hormonas. Entonces, ciertos medicamentos y una variedad de condiciones patológicas y fisiológicas van a o pueden alterar tanto la unión de la hormona tiroidea a las proteínas plasmáticas como las cantidades de estas proteínas. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, Sí. Bueno, ahora yo voy a hablarles acerca de la degradación y excreción de las hormonas tiroideas. Bueno, para empezar, aquí se muestran los diferentes mecanismos para metabolizar las hormonas tiroideas. En la parte izquierda de la pantalla, lo que vemos ahí, la gráfica, bueno, encontramos estos mecanismos. Entonces, para empezar, tenemos la primera parte que es el desdoblamiento de éter. Vamos a ubicarnos entonces en lo que es la T4, que es la burbujita que está en azul. Y entonces, bueno, ahí vamos a ver que esta se va a convertir en diyiodotirosina. Y esto lo que quiere decir es que va a tener dos átomos de yodo. Bueno, ahí debajo sigue el proceso de desyodación. Aquí para T4, esta va a pasar a convertirse en triyodotironina reversa, eh, sulfato de T2' y sulfato de T1'. En cuanto a la conjugación, allí se va a convertir en sulfato de T4 y glucuronido de T4. Y ya al final, en la parte final donde dice descarboxilación oxidativa, pasará a convertirse en ácido pirúvico de T4 para al final terminar como ácido tetrayodtiroacético. Ahora nos vamos a la derecha de esa gráfica y vamos a encontrar ahí la T3. Entonces, bueno, la T3 es la triyodotironina. Y aquí volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, en la primera parte de esa gráfica tenemos el desdoblamiento de éter. Allí se va a convertir en monoyodotirosina, que es la MIT, y la diyodotirosina, que es la DIT. Para el proceso de desyodación va a pasar a convertirse en sulfato de T2' y sulfato de T1'. En cuanto al proceso de conjugación, va a pasar a convertirse a sulfato de T3 y glucuronio de T3. Y para finalizar, en la descarboxilación oxidativa, va a pasar a ácido pirúvico de T3 y eso ya va a convertirse en lo que es el ácido triyodotiroacético. Entonces, bueno, vamos a desglosarlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el proceso como más importante, o la vía más importante de la metabolización de las yotironinas, que es la desyodación. Entonces, esta vía utiliza, bueno, es catalizada por las enzimas denominadas desyodasas, que lo mencionaba mi compañera anteriormente, y de estas se conocen tres tipos, que es la de 1, la de 2 y la de 3. Estas enzimas pertenecen al grupo de las selenoproteínas y esto quiere decir que contienen en su secuencia aminoácido de selenocisteína. Estas enzimas, las desyodasas, lo que van a hacer es que van a actuar sobre los metabolitos generados en el proceso de desyodación de T4 y T3 y van a generar una serie de desyodaciones secuenciales hasta que se va a obtener por último, bueno, en el proceso final, una T0, que esto quiere decir que el átomo va a carecer de yodo. En cuanto a T4, está en el proceso de eliminación, se va a eliminar lentamente del cuerpo
en un periodo de 6 a 8 días. En cuanto al hipertiroidismo, su periodo de excreción se va a cortar y va a ser de 3 a 4 días, mientras que en pacientes con hipotiroidismo puede ser de 9 a 10 días. El 80% de la producción de esta T4 es por medio de desyodación. Entonces, un 40% de ese 80% va a formar T3 y pues va a pasar por estos mecanismos de metabolización. Y el otro 40% va a formar RT3, que esto es triiodtironina reversa. También tenemos que el más del 80% de T3 se va a producir por desyodación extratiroidea de T4, o sea, de la gráfica que está ahí, más del 80% de esa T3 va a salir de la producción de T4 por medio pues de la desyodación. Y el otro 20% restante se va a formar directamente en la glándula tiroides. Para la producción de RT3, esta equivale entre 40 y 60 nanomoles por día y se da por desyodación extratiroidea de T4. Y en cuanto a la RT3, otra vez, ella se va a degradar por desyodación a una velocidad más rápida que T3. Entonces, en el orden de degradación de acuerdo a, pues, a velocidad, va a estar primero RT3, luego va a estar T3 y por último T4, porque ella es la que se demora más en la degradación. En cuanto a la sulfatación y conjugación del ácido glucurónico, tenemos que la T4 y una pequeña fracción de T3 se va a conjugar con el ácido glucurónico mediante una enzima que se conoce como uridindifosfato glucorinil transferasa. Bueno, la formación de glucorón y sulfato conjugados de las hormonas tiroideas se produce fundamentalmente en el hígado y en los riñones. En el hígado, estos derivados se van a excretar por la bilis al intestino. Y una vez están allí, lo que va a hacer es que se van a hidrolizar, volviendo a ser reabsorbida una parte de esa, como pues fracción T4 y T3, y el resto lo que va a hacer es que se va a eliminar por las heces. Y de acuerdo a este proceso, aproximadamente el 20% de T4 se excreta por las heces como derivado del glucorón conjugado, porque el otro 80 va a degradarse por medio de la desyodación. En el último proceso tenemos la descarboxilación y la desaminación. En este proceso, para la especie humana, o sea, para nosotros concretamente, se desconoce la importancia de estas vías, porque pues la más importante de estas es la desyodación, pero de estas se cree, según estudios e investigaciones que se han hecho, que no supera el 5% del total de las transformaciones metabólicas de las hormonas tiroideas. Y mediante este proceso se van a originar la tetrayodotiroacético, el ácido, a partir de T4 y el ácido triyodotiroacético a partir de T3, que fue lo que les mencioné en la gráfica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener los factores que regulan la secreción de la hormona tiroidea. Entonces tenemos que la troponina es una hormona glucoproteínica que se compone por una subunidad alfa. Esta subunidad pues es común en glucoproteínas hipofisiales más que todo, y como ejemplo pues tenemos las gonadotropinas. Y también a su vez la tirotroponina se va a componer de una subunidad beta única. Bueno, la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, se va a secretar con un patrón circadiano. Esto quiere decir que sus niveles van a ser un poco más altos durante el sueño nocturno. Y este patrón va a ser el inverso del patrón circadiano del cortisol, que el cortisol sabemos que es la hormona del estrés. Entonces, por lo tanto, el cortisol lo que va a hacer es que va a reducir la secreción de TSH. Bueno, ahí tenemos en la imagen la regulación de la secreción de la hormona tiroidea. Entonces, bueno, ahí vemos que la TRH, que esa es la hormona liberadora de troponina, va a estimular la liberación de la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides, en la hipófisis anterior. Esta, la TSH, lo que va a hacer es que va a estimular la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas T4 y T3. Estas hormonas se retroalimentan para inhibir la síntesis y la liberación de TRH y TSH. Y también la somatostatina puede inhibir la acción de la TRH.
al igual que lo hace la dopamina y pues en ocasiones las altas concentraciones de glucocorticoides. Y adicionalmente tenemos que se requieren niveles bajos de yodo para la síntesis de T4, ya que los niveles altos van a hacer que se va a inhibir la síntesis y la liberación de T4. Siguiente. Bueno, en las funciones del yodo, entonces, y la tiroides. Entonces aquí vamos a tener que el consumo adecuado de yodo es esencial para la producción normal de la hormona tiroidea. Cuando la ingestión de yodo es baja, la producción de la hormona tiroidea se va a reducir. Y cuando se reduce, se produce un exceso de secreción de la TSH y la tiroides se vuelve hiperplásica. ¿Qué es hiperplásica? Que va a tener un aumento en el número de células. Y a su vez también se puede volver hipertrófica, donde pues va a haber un crecimiento, ¿no? Bueno, la tiroides aumentada de tamaño y estimulada se vuelve notablemente eficiente para extraer las tasas residuales de yoduro de la sangre, desarrollando un gradiente de yodo que puede ser 10 veces mayor de lo normal. Bueno, en la deficiencia de yodo tenemos que puede ser leve y moderada. Y bueno, también tenemos que, pues esas son, digamos que normales, por decirlo así, no tienen gran afección. Pero las deficiencias graves, que es prácticamente pues nula, por decirlo así, puede ocurrir que el paciente tenga hipotiroidismo de adulto y cretinismo, que el cretinismo es un retardo eh, del desarrollo esquelético y del sistema nervioso. Y bueno, tenemos que los altos niveles de yodo van a inhibir la síntesis y la liberación de T4, como se les mencioné anteriormente. Y como dato adicional, tenemos que en algunas partes del mundo hay prevalencia de bocio simple y no tóxico, y también en ocasiones pues enfermedades realmente graves como hipotiroidismo y demás. Y esto todo se debe a la insuficiencia de yodo en la dieta. Entonces, bueno, lo que hacen algunos estados, algunos países en general, es que por ley sacan decretos para que a la sal común, a la sal de mesa, la que todos compramos, eh, se le añada yodato para que así la gente pues pueda tener ese suplemento a su alcance, a su mayor alcance. Esto normalmente no es reglamentario en todos los países. En nuestro país sí está por decreto que pues toda sal que sea vendida tiene que ser sal yodada. Sin embargo, países, por ejemplo, como Estados Unidos, es pues a elección de la empresa, no los ponen obligatorio. Bueno, también tenemos que las dosis diarias de yodo recomendadas, pues bueno, oscilan entre niños, adultos y bueno, mujeres embarazadas. Entonces, bueno, los datos que yo tengo para niños es que la dosis recomendada es de 90 a 120 microgramos, pues para niños. Para adultos va a ser de 150 microgramos y para mujeres embarazadas o que estén en estado de lactancia va a ser entre 220 y 290 microgramos. Y los alimentos que predominan en el contenido de yodo están los lácteos y los pescados. Sin embargo, verduras, carnes rojas o pues carnes blancas como las de ave o las de cerdo contienen una cantidad pero relativamente mínima de yodo. Sin embargo, pues sí, sí la contiene. Siguiente. Bueno, principales efectos clínicos de las hormonas tiroideas. Aquí tenemos los más destacados, que son los termógenos, los cardiovasculares y los metabólicos. Para los termógenos tenemos aquí la termogénesis, que pues les voy a hablar brevemente de ella, que es la capacidad de generar calor en el cuerpo debido a las reacciones metabólicas. En el ser humano, pues el calor en el cuerpo normal alcanza pues entre los 36,5 grados y los 37,5. Bueno, la hormona tiroidea es necesaria aquí para la termogénesis obligada, que es el calor de los procesos vitales, y para la eh, termogénesis que es facultativa, que esta es para pues los cambios ambientales o los factores externos. Bueno, para los cardiovasculares tenemos que los pacientes con hipertiroidismo tienen taquicardia, aumento del volumen sistólico, incremento del índice cardíaco, hipertrofia cardíaca, disminución de la resistencia vascular periférica y aumento de la presión del pulso. Para el contrario, bueno, no, para el mismo también tenemos que en el hipertiroidismo, pues esta es una causa
relativamente frecuente de la fibrilación auricular. Y ahora sí, para el contrario, tenemos que en el hipotiroidismo, pues puede suceder que haya bradicardia, índice cardíaco disminuido, derrame del pericardio, incremento de la resistencia vascular periférica, disminución de la presión del pulso y elevación de la presión arterial media. Bueno, en cuanto a los efectos metabólicos, en Ay, qué cuanto a los pena. efectos Espera. dale. Listo. En cuanto a los efectos metabólicos, tenemos que la hormona tiroidea pues es la encargada de estimular la expresión de los receptores de LDL hepáticos y también va a reducir los niveles de la apolipoproteína B de tal forma que pues la hipercolesterolemia es un rasgo característico del hipotiroidismo. Además también tenemos que aquí eh, va a ejercer efectos complejos sobre el metabolismo de los carbohidratos. Y también pues puede suceder que puede dar tirotoxicosis, que es un estado de resistencia a la insulina. Siguiente. Listo. Bueno, aquí tenemos los usos terapéuticos de la hormona tiroidea. Eh, Principalmente tenemos la levotiroxina. Esta se utiliza para tratar el hipotiroidismo, que esto es una afección donde la glándula tiroidea no produce suficiente hormona de la tiroides. También se puede utilizar después de una cirugía o terapia o para terapia de yodo radioactivo para tratar el cáncer de tiroides. Bueno, en la farmacocinética tenemos que la levotiroxina se administra por vía oral o intravenosa y se absorbe en el ilion y en el yeyuno superior. La absorción puede ser aumentada por el yeyuno y se reduce en pacientes con síndromes de mala absorción, insuficiencia cardíaca congestiva o diarrea. Ciertos alimentos como la fórmula infantil de soya y la fibra dietética disminuyen la absorción de T4. Entonces, bueno, para este medicamento tenemos que, bueno, se encuentra disponible en tabletas y en cápsulas llenas de líquidos, pues lo normalmente que se encuentra. Entonces, para personas que pues pueden, se sospecha o tienen problemas digestivos, se recomiendan que tomen la levotiroxina, pero en cápsulas líquidas. Sin embargo, también existe otro tipo de personas que realmente pues tienen dificultades en la absorción intestinal y pues se le recomienda o se le receta más bien la levotiroxina, pero administrarse por vía intravenosa. Pues esto es poco común, pero igualmente se hace intravenosa y esto se hace la administración una vez al día en dosis aproximadamente de 80% del requerimiento oral diario del paciente. Y ahí en la imagen vemos la presentación de levotiroxina en tabletas normales. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la leotironina. Este medicamento no se encuentra disponible en Colombia y de hecho en países cercanos tampoco. Pues yo lo quise mencionar porque en el libro lo destacaban, daban pues información de él, pero no se encuentra normalmente, se encuentra es en países europeos, pero aquí en el continente no se conoce. Pero bueno, la leotironina se utiliza para el tratamiento del hipotiroidismo, para el bocio autiroideo, el hipertiroidismo, el mixedema, el cretinismo, la aplasia tiroidea, la tiroiditis y también se utiliza después de una cirugía de las glándulas tiroides. En la farmacocinética tenemos la absorción de leotironina, que es casi un 100%, con niveles séricos máximos de 2 a 4 horas después de la ingestión oral. La leotironina puede utilizarse ocasionalmente cuando se desea un inicio de acción más rápido, como en casos poco comunes de coma mixedermatoso, que esto es un hipotiroidismo profundo, o si se desea una terminación rápida de la acción, como cuando se prepara un paciente con cáncer de tiroides para la terapia. Y ya pues eso es todo. Siguiente. ¿Hay alguien hablando? Si hay alguien hablando, no tiene micrófono.
Falta Paula. Paula Bucio. Paula Bucio está hablando. Profe, Sí, no, pero no le no. está funcionando, entonces denos un momento. Listo, vale. Profe, ¿se escucha? Sí, ya. Sí, se te escucha, pero un poquito bajito, pero sí. Ay, no, qué pena. Creo que tuve aquí problemas aquí con esta diadema. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Qué pena, qué pena. Ay, estoy hablando todo el tiempo. Voy a empezar de nuevo. Qué pena. Bueno, les voy a hablar sobre el hipotiroidismo durante el embarazo. Resulta que en pacientes embarazadas se necesita una dosis más alta de levotiroxina debido pues al aumento de las concentraciones séricas de la globulina fijadora de tiroxina, que es la TBG que está ahí en la diapositiva, inducida pues por el estrógeno o la expresión de iodinasa, que es la de tipo 3, que es la D3. Pues por la placenta, y las pequeñas cantidades de LT4, que es la levotiroxina, transferida, pues esta es transferida de la madre al feto a través de la placenta. Y entonces esa atraviesa la levotiroxina, atraviesa la placenta, y otra que les voy a mencionar más adelante. El hipotiroidismo pues se asocia con mayor riesgo de aborto espontáneo, angustia fetal, parto prematuro y alteración del desarrollo psiconeural y motor pues, de la progenie. En la planificación progestacional, pues la dosis de levotiroxina debe ajustarse para mantener los niveles de la hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, en la parte inferior pues, del rango de referencia. Esta hormona estimulante de tiroides es la mejor prueba durante el embarazo para pues, evaluar el estado tiroideo durante la gestación y el tratamiento, pues y la respuesta al tratamiento. Tan pronto pues como se confirme el embarazo, se toma, pues la embarazada debe tomar 2 tabletas adicionales de levotiroxina por semana. La hormona estimulante de tiroides sérica se mide en el primer trimestre. Los ajustes posteriores pues, a la dosificación pues, se basan en la hormona estimulante de tiroides sérica, de 4 a 6 semanas después de cada ajuste. Entonces, les voy a mencionar pues, los ajustes más o menos porque pues, son varios. Entonces, cuando pues, el ajuste de la dosis suele ser máximo, la hormona estimulante de tiroides debe monitorearse periódicamente hasta la semana 20 de gestación. Y luego, entre la semana 26 y 32, para confirmar una dosis adecuada de levotiroxina. Las dosis se pueden cambiar de nuevo otra vez al día siguiente pues, del parto, pues con el seguimiento de, pues, de la que ya les había mencionado, la hormona estimulante de tiroides, 6 semanas después. La hipotiroxidemia aislada, perdón, sinemia, que se presenta pues durante el embarazo, está definida pues por niveles bajos de concentración séricos de tiroxina, que es la T4 libre, y la concentración sérica normal de la hormona estimulante de tiroides. Y esta pues se ha asociado pues con el desarrollo neurocognitivo adverso de los descendientes. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre el hipotiroidismo congénito, pues. El éxito, pues, en el tratamiento, pues, del hipotiroidismo congénito depende, pues, primero, pues, de la edad, pues, a la que se inicia la terapia y la velocidad, pues, y la segunda, pues, es la velocidad con la que se corrige el hipotiroidismo. Si la terapia, pues, se da en las primeras 2 semanas de vida, pues, se puede lograr al menos, pues, un desarrollo físico y mental normal.
En el lactante, pues con hipotiroidismo congénito, para normalizar pues con rapidez la concentración sérica de la tiroxina, que es la T4, tendrá que pues tomar una dosis diaria inicial de levotiroxina de 10 a 15 nanogramos por kilogramo. En niños con hipotiroidismo, pues congénito grave, la levotiroxina genérica no es recomendada. Y no es recomendada porque pues ya que resulta que la levotiroxina genérica y la de marca no son bioequivalentes. El objetivo es lograr pues una tiroxina libre en la mitad superior del rango de referencia y unos niveles de hormona estimulante de tiroides en la mitad inferior. Las evaluaciones de laboratorio de la hormona estimulante de tiroides y la tiroxina libre se realizan de la segunda, y la cuarta semana después del inicio del tratamiento. Y luego, pues, cada 1 a 2 meses en los primeros 6 meses. Luego, cada 2 a 3 meses entre los 6 meses y los 3 años de edad. Y cada 6 a 12 meses a partir de los 3 años de edad hasta el final del crecimiento. Si los resultados pues, son anormales, hay que hacer un monitoreo frecuente, obviamente. Y la soya pues perjudica de cierta manera la absorción de la levotiroxina. Siguiente, por favor. El coma mixedematoso. Bueno, este coma perdón, se me trabó la lengua. Dixedematoso, pues consiste o está caracterizado por hipotermia, depresión respiratoria y disminución de la conciencia. Es un síndrome raro que presenta de cierta manera representa la expresión extrema del hipotiroidismo intenso y de larga duración. Ocurre pues con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada durante el invierno. Los factores que son predisponentes, que pues son comunes, son la infección, la insuficiencia cardíaca congestiva e incumplimiento médico. Se recomienda pues la administración intravenosa de la hormona tiroidea. La terapia con levotiroxina se inicia con una dosis de 200 a 400 nanogramos seguido de una dosis de reemplazo completa diaria. Se recomienda pues la liotironina 10 microgramos por vía intravenosa seguida de 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas. Hasta pues que el paciente se sienta estable y pues consciente. La terapia incluye pues apoyo ventilatorio, calentamiento pasivo con mantas, corrección de la hiponatremia y tratamiento de la causa desencadenante. Se recomienda el tratamiento con glucocorticoides intravenosos hasta que se haya excluido la insuficiencia suprarrenal coexistente que se encuentra en ese momento. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la terapia de reemplazo de la hormona. Bueno, entonces, la tiroidea en el cáncer de tiroides. Bueno, entonces, los pilares de la terapia para el cáncer de tiroides, que está diferenciado en papilar y folicular, son la tiroidectomía quirúrgica. Ahí está una imagen en representación de eso, que es como la extracción de la tiroides. También yodo radioactivo y la levotiroxina para mantener una concentración de hormona estimulante de tiroides baja. Esta, pues, hormona estimulante de tiroides resulta que es un factor de crecimiento para el cáncer de tiroides y por eso, pues, se suspende su uso. Se recomienda, pues, ajustar la dosis de levotiroxina para mantener, pues, el valor de la hormona estimulante de tiroides bajo a normal en pacientes sin enfermedad persistente y con bajo riesgo de recurrencia y un valor, pues, ligeramente subnormal de la hormona estimulante de tiroides, que es de 0,1. Y en pacientes de alto riesgo esto en pacientes de alto riesgo de recurrencia y un nivel de la hormona estimulante de tiroides más subnormal para los pacientes con enfermedad persistente. Los beneficios
de suspender la hormona estimulante de tiroides deben ser pues analizados con respecto a los riesgos, lo que incluye pues la osteoporosis y la fibrilación auricular. Siguiente, por favor. Bueno, los nódulos tiroideos. Bueno, esto pues es una endocrinopatía pues más común. Son asintomáticos pues generalmente, usualmente, pero pues pueden causar incomodidad en el cuello, distalgia y sensación de asfixia. Los nódulos pues son más frecuentes en mujeres pues que en hombres. La exposición a radiación ionizante, especialmente pues en la infancia, pues aumenta la probabilidad de desarrollo pues de nódulos. El 5% de los nódulos que atraen la atención de los médicos pues son malignos. La mayoría pues de los pacientes con nódulos pues que no pues obviamente pues el restante del 5% pues no no son malignos, son eutiroideos. Eutiroideos significa que los niveles tiroideos son normales, lo que pues debe confirmarse mediante pues la medición de la hormona estimulante de tiroides y pues anteriormente pues ya les mencioné su importancia. En general, pues los procedimientos de diagnóstico pues son más útiles, que los que son más útiles pues son las imágenes de ultrasonido y las biopsias por aspiración con aguja. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre los efectos adversos de la hormona tiroidea. Generalmente, pues, ocurre solo en el tratamiento excesivo y son similares a las consecuencias del hipertiroidismo. Resulta que un exceso pues, de hormona tiroidea puede aumentar el riesgo de fibrilación auricular y esto pues es especialmente pues en los ancianos y puede incrementar el riesgo de osteoporosis, en particularmente pues en las mujeres en el periodo de la posmenopausia. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les traigo una imagencita del libro que habla sobre pues, los agentes que interrumpen la síntesis, la liberación y el metabolismo de la hormona tiroidea. Y con eso pues baja los niveles de hormona tiroidea. Resulta que el preclorato, el fluorato, el tiosinato y el nitrato, el preclorato los voy a hablar más adelante. Estos pues su mecanismo es la captación del yodo. Las tionamidas, como son el propiltiuracilo, el metimazol y el carbimazol, estos los voy a mencionar también más adelante. El tiosinato y las sulfonamidas, pues estas afectan de cierta manera la organización del yodo. Las sulfonamidas y las tionamidas, estas afectan la reacción de acoplamiento, las sales de litio y el yoduro afectan la liberación de la hormona, la desyodación de la yodotironina periférica, esta es afectada por el propiltiuracilo, la amiodarona y agentes colecistigráficos orales. Bueno, y el resto, los que están abajo, pues afectan el metabolismo hepático acelerado, pero pues estas no las mencionan las últimas. Siguiente, por favor. Bueno, esta imagen me pareció súper interesante, ya que pues en la parte inferior muestran cómo el propiltiuracilo pues afecta de cierta manera como la conversión de la T4 a la T3. Y entre otros. Y también, a ver, mirándolo así bien de cerca, también podemos ver cómo el metimazol afecta pues a la peroxidasa. Es una enzima y eso lo voy a hablar más adelante. Por favor, siguiente. Bueno, medicamentos antitiroideos. Bueno, los medicamentos antitiroideos pues tienen gran utilidad clínica y son pues los primeros, o sea, es la primera elección para el tratamiento del hipertiroidismo. Y esto pertenecen pues a la familia de las tionamidas y estas pues inhiben, aparte pues de otras funciones, inhiben pues la enzima yoduro peroxidasa de la tiroides.
Y el prototipo, pues de los medicamentos antitiroideos es el propiltiuracilo. Este pues es un medicamento que se utiliza para tratar el hipertiroidismo. Bueno, entonces los mecanismos de acción de los antitiroideos pues inhiben pues la formación de las hormonas tiroideas al afectar pues el ingreso de yodo a los residuos de tiroxilo de la tiroglobulina. También inhiben el acoplamiento de los residuos de tiroxilo para formar yodotironinas. Inhiben también, pues, como ya había mencionado, la enzima peroxidasa. También la síntesis de las hormonas para el agotamiento, pues por el agotamiento de las reservas de tiroglobulina, que ayuda pues, que a medida que pues, la proteína se hidroliza y las hormonas pues, se libran a la circulación. Aparte de eso, pues la propiltiuracilo pues inhibe parcialmente la deyodación periférica de T4, que es la tiroxina, a triyodotironina, que es la T3. Como ya les había mencionado pues en la imagen anterior. Es mejor pues el propiltiuracilo que el metimazol, porque pues el metimazol no tiene estos efectos, o sea, no tiene los efectos de que ya les había mencionado, que inhibe parcialmente la deyodación periférica de T4 a T3. Y pues por eso pues es mejor en el tratamiento pues de estados hipertiroideos extremos o de la tormenta tiroidea. Y lo de la tormenta tiroidea se los menciono más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, los compuestos antitiroideos usados en Estados Unidos son el propiltiuracilo y el metimazol. En Europa pues está disponible el carbimazol, un derivado pues carbetóxico del metimazol, el cual pues esta pues se convierte a metimazol, o sea, el carbimazol. Y pues eso sucede después de la absorción. Bueno, la absorción del propiltiuracilo se produce pues a los 20 a 30 minutos después de la dosis oral. El efecto pues de una dosis de 10 miligramos de propiltiuracilo comienza a disminuir de 2 a 3 horas. Incluso pues una dosis de 500 miligramos es completamente inhibitoria por 6 a 8 horas. Entonces, por eso podemos mirar su gran acción. La vida media del propiltiuracilo pues es de 75 minutos más o menos. La del metimazol es de 4 a 6 horas en la vida media. Los medicamentos pues se concentran en la tiroides y el metimazol que pues está derivado del metabolismo del carbimazol pues se acumula después de tomarlo. Y pues esto, los fármacos y los metabolitos pues se excretan en la orina o pues están presentes en la orina. Siguiente, por favor. Y en esta imagen, pues, la siguiente que es sacada, pues, también del libro, me pareció súper buena, que, pues, habla, pues, muestran lo que, pues, ya había mencionado, la vida media en el plasma, que el propiltiuracilo, pues, es de 75 minutos, y del metimazol es de 4 a 6 horas, en la que las dos están concentradas en la tiroides. En el metabolismo del fármaco durante la enfermedad, pues en la enfermedad hepática grave, el propiltiuracilo es normal y también la enfermedad renal grave, pero pues en el metimazol está disminuida en la enfermedad hepática grave. Y también la frecuencia de dosificación, que ya la había mencionado también antes, que pues que la propiltiuracilo es de 3 a 4 veces al día y la del metimazol de 1 a 2 veces al día. Y el paso placentario es bajo, por eso pues las dos son seguras, pero pues las dos pasan la placenta. Y también están presentes en la leche materna, pero pues en bajas concentraciones.
Siguiente, por favor. Bueno, los usos terapéuticos. Bueno, entonces, eh, bueno, resulta que los medicamentos antitiroideos se utilizan, pues como ya he mencionado, pues en toda la exposición, en el tratamiento del hipertiroidismo. Y en esto, pues como tratamiento definitivo para controlar el trastorno, pues anticipándose a, pues a una enfermedad de Graves, esto es la enfermedad, resulta que la enfermedad de Graves es un trastorno del sistema inmunológico de la glándula tiroides. El metimazol, pues, es el fármaco de elección para esta enfermedad. Y pues el metimazol, pues, se da en una dosis diaria, tiene una mejor adherencia y es menos tóxico que el propiltiuracilo, pero pues es de larga acción, debido a pues que también su vida media es larga. La dosis pues inicial habitual para el metimazol es de 15 a 40 miligramos diarios. Bueno, la dosis inicial del propiltiuracilo es de 100 miligramos cada 8 horas. Una vez que se logra pues el eutiroidismo, que pues ya había mencionado que son los niveles hormonales tiroideos normales, generalmente pues esto pasa en las 12 semanas. Se puede pues reducir la dosis del medicamento antitiroideo. Pero pues no se debe interrumpir, pues para evitar que ocurra pues una exacerbación pues de la enfermedad enfermedad de Graves, que pues ya había mencionado que es una enfermedad pues autoinmune. Y la otra pues para el tratamiento pues de hipertiroidismo se utiliza pues conjuntamente pues con el yodo radiactivo pues para acelerar la recuperación mientras se espera pues por los efectos de la radiación. Y también para controlar el trastorno en preparación para el tratamiento quirúrgico, como pues ya lo había mencionado pues anteriormente. Bueno, siguiente, por favor. Sí. ¿Puedes retroceder, por favor? Qué pena. Y se me olvidaba que ahí está la presentación que encontré de metimazol aquí en Colombia. Siguiente, por favor. Está en pastas. Listo. Bueno, la respuesta al tratamiento. Bueno, el estado, pues, tirotóxico mejora en un periodo de 3 a 6 semanas después de la administración, pues, de los medicamentos antitiroideos. La respuesta clínica está relacionada, pues, con la dosis del medicamento, también con el tamaño del bocio, con la concentración sérica de T3, que es la trillotironina, antes del tratamiento. Y pues cuando hay control de hipertiroidismo, hay una disminución en el tamaño del bocio, se normalizan las concentraciones séricas de la hormona estimulante de tiroides y la tasa pues de respuesta está determinada por la actividad de la hormona almacenada. Por eso pues si hay más almacenada, pues la respuesta pues no es tan rápida. La tasa pues y también pues está determinada también por la tasa de renovación de la hormona de la tiroides, por la vida media de la hormona en la periferia y la intensidad del bloqueo de la síntesis impuesta pues por la dosis administrada. Bueno, resulta que un tratamiento pues excesivo puede ser perjudicial porque pues puede desarrollar pues en el paciente hipotiroidismo. Bueno, después de iniciar el tratamiento, pues los pacientes deben ser examinados y las pruebas de función tiroideas, que son las concentraciones de FT4, que es la tiroxina libre, séricas, y T3, que es la trillotironina total o libre. Esas son las pruebas de función tiroideas. Sí. Y esas son medidas cada 2 a 4 meses. Entonces, una vez que se establece pues los niveles de la hormona tiroidea pues normal, se debe hacer un seguimiento cada 4 a 6 meses. Siguiente, por favor. Bueno, reacciones indeseables. Bueno,
resulta que, bueno, resulta que los efectos secundarios pues no tiene tanta incidencia, la incidencia pues es baja, pero pues la más grave es la agranulocitosis y esta pues se hace de forma rápida. En las primeras pues semanas o meses de la terapia, pues a veces también es más tarde. Se debe pues orientar a los pacientes para que informen rápido si tienen pues dolor de garganta o fiebre, para pues suspender el medicamento y pues que se sometan pues a un conteo de granulocitosis. Resulta que la agranulocitosis pues se revierte pues al suspender el medicamento y pues puede acelerar la recuperación con la administración del factor recombinante humano estimulante de colonias de granulocitos. Resulta que pues la granulocitopenia pues leve, si se observa, pues puede deberse a la tiroxicosis o pues también ser el primer signo de esta pues peligrosa reacción del medicamento. Y entonces pues se requiere pues el conteo pues frecuente de los leucocitos. Bueno, pues entonces la reacción más común pues es la erupción de urticaria papular leve, que a veces pues requiere administración de antihistamínico y corticosteroides. Y también pues otra complicación pues la menos frecuente pues son el dolor y la rigidez de las articulaciones, parestesia, cefalea, náuseas, pigmentación de la piel, pérdida de cabello y también pues la fiebre medicamentosa, la hepatitis y la nefritis, pues que son raras. Siguiente, por favor. Dios. Bueno, entonces les voy a hablar sobre la tiroxicosis en el embarazo. Pues esta, pues resulta que sucede en el 0,2 de los embarazos, en 0,2% de los embarazos. Y es causada pues por la enfermedad de Graves, que pues ya les había mencionado que es una enfermedad autoinmune, que pues los medicamentos pues antitiroideos son el tratamiento pues de elección para la tiroxicosis en el embarazo. Y el yodo radiactivo pues está contraindicado. Tanto pues el propiltiuracilo como el metimazol pues cruzan la barrera placentaria, como ya les había mencionado, y pueden usarse pues de forma segura, pues les había mencionado en la anterior imagen, hace como unas diapositivas anteriores, unas cuantas. Bueno, pues resulta que pues se evita el uso de metimazol en el primer trimestre, debido a pues que este genera de cierta manera embriopatía pues asociada con este medicamento, y luego pues se usa el metimazol por el resto pues del embarazo debido a la preocupación por la insuficiencia hepática asociada al propiltiuracilo en el embarazo. El carbimazol, que pues este no lo encontré aquí, está a la venta aquí en Colombia, se usa pues en Estados Unidos durante el embarazo y rara vez se asocia pues con anormalidades congénitas. Las dosis pues del antitiroideo deben pues reducirse para mantener un índice de tiroxina libre en suero a la mitad superior del rango normal o ligeramente por encima. La recaída o el empeoramiento de la enfermedad de Graves es común pues después del posparto y pues las pacientes deben ser vigiladas. El metimazol pues administrado pues a las madres lactantes en dosis de hasta 20 miligramos no tiene ningún efecto sobre pues la función tiroidea del bebé, porque ya en la anterior imagen vemos que pues sí, o sea, sí atraviesa la placenta, pero pues es como que es bajo, al igual que pues el otro. Y se cree pues que ya, eso. El siguiente, por favor. Bueno, aquí hablo sobre la terapia adyuvante. Bueno, pues resulta que los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, que son los que antagonizan los efectos simpáticos y adrenérgicos de la tirotoxicosis, pues estos reducen la taquicardia, el temblor, la mirada fija, alivia pues las palpitaciones, también la ansiedad y la tensión.
Resulta que pues al inicio pues se administra propanolol de 20 a 40 miligramos 4 veces al día o atenolol de 50 a 100 miligramos diarios. Los bloqueadores pues de canales de calcio, que es el Dilasen, que pues se da de 60 a 120 miligramos 4 veces al día. Pueden ser pues utilizados para controlar la taquicardia, reducir la incidencia de taquirritmias supraventriculares. Resulta que usualmente pues se necesita pues un tratamiento corto de 2 a 6 semanas y deben suspenderse pues una vez el paciente esté con los niveles de hormona tiroidea normal, o sea, eutiroideo. La inmunoterapia es útil pues para tratar el hipertiroidismo y la oftalmopatía de Graves. El rituximab, es bueno pues ¿para qué? Para la enfermedad de Graves porque destruye los linfocitos B cuando pues se usa con metimazol. Siguiente, por favor. Y ahí está la presentación, que está en ampollas también. En ampollas. Siguiente, por favor, del rituximab. Rituximab. Ahorita les voy a hablar sobre la tormenta tiroidea. Esta pues es una complicación de la tiroxicosis, pero pues la frecuencia es poca, pero puede ser mortal. Ocurre pues en pacientes con tiroxicosis sin tratamiento o fueron tratados parcialmente. Los factores predisponentes asociados pues a las crisis tirotóxica, que después es caracterizada por clínicas exageradas de la tiroxicosis, pues incluyen infecciones, estrés, trauma, cirugía tiroidea o no tiroidea, cetoacidosis diabética, trabajo de parto, enfermedad cardíaca, rara vez tratamiento pues con yodo radiactivo. Resulta que las características que incluyen pues en la tormenta tiroidea es generalmente pues una temperatura superior a 38,5 grados y taquicardia pues desproporcionada en relación pues con la fiebre. En las presentaciones frecuentes pues en la tormenta tiroidea son las náuseas, los vómitos, la diarrea, la agitación y la confusión. Resulta que pues en la tormenta tiroidea se prefiere más el propiltiuracilo que el metimazol, porque pues también, porque pues ya les había mencionado, porque también pues el propiltiuracilo pues afecta la conversión periférica de T4 a T3. Los pues yoduros orales se usan después de la administración pues, de la primera dosis del medicamento antitiroideo. Siguiente, por favor. Resulta que, ahorita les voy a hablar sobre los inhibidores iónicos. Los inhibidores iónicos pues afectan la concentración de yodo. Estos pues son agentes son aniones que se parecen pues al yoduro, que es el tiosinato, el perclorato, el fluorato. Todos estos pues aniones o pues todos los aniones hidratados monovalentes de un tamaño pues similar al yoduro. El tiosinato pues se diferencia del resto porque no se concentra en la glándula tiroides, pero pues en grandes cantidades pueden inhibir la organización del yodo y pues ya les había mostrado en la anterior imagen. El proclorato pues es 10 veces más activo que el tiosinato y bloquea la entrada de yoduro pues en la tiroides por inhibición competitiva del importador de yoduro de sodio, que es el NIS, y pues se transporta a través del NIS, el importador de yoduro de sodio, a la glándula tiroides. Este
pleclorato se puede utilizar para controlar el hipertiroidismo. Pero pues resulta que no se puede administrar, pues no se debería administrar en grandes cantidades, en cantidades excesivas, que sería como de 2 a 3 gramos diarios, porque causa anemia aplásica letal. Este preclorato pues en dosis se administra pues en dosis de 750 miligramos diarios para el tratamiento pues de la enfermedad de Graves, que es la autoinmune. El litio pues reduce la secreción de la tiroxina y la triiodotironina, la T4 y T3, lo que puede pues causar hipotiroidismo en algunos pacientes. Siguiente, por favor. El yodo. Resulta que pues el yodo pues es como que ha sido como el más utilizado pues para los trastornos de las glándulas tiroides y es el más antiguo pues. Pues en concentraciones altas tiene pues unos papeles muy importantes en funciones de la glándula tiroides. Resulta que el yodo pues limita su propio transporte y también inhibe la síntesis de yodotirosinas y yodotironinas. Y pues este es el efecto Wall-Chekhov, que entonces este es un efecto pues importante en la inhibición de la liberación pues de la hormona tiroidea. Esta pues acción es rápida y eficaz en la tiroxicosis grave. El efecto pues que ejerce directamente sobre la glándula tiroides em, es importante y se puede demostrar tanto en el sujeto eutiroideo, que son, como ya les había mencionado, y son que tienen los niveles tiroideos normales, como en pacientes con hipertiroides. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita les voy a dar la respuesta a yo en el hipertiroidismo. Bueno, en esta, pues, la hormona tiroidea resulta que es bloqueada en la circulación con rapidez. Y también, pues, su síntesis disminuye levemente. Bueno, resulta que en la glándula tiroides, la vasculatura, pues, se reduce y las células pues se empequeñecen y el coloide pues se acumula pues en los folículos a medida que la concentración de yodo aumenta. Pues el uso pues del yodo es proteger a la tiroides de la lluvia radiactiva del yodo, perdón, del yoduro, después de una exposición militar o un accidente nuclear. Y la captación del yodo radiactivo es inversamente proporcional a la concentración sérica del yodo, por lo cual que a mayor concentración, menos captación. Entonces, por eso la administración pues, de 30 a 100 miligramos de yodo a diario disminuye pues, la captación tiroidea. Resulta que hay un producto que es el yoduro de potasio. Ese producto, pues, la verdad, pues no lo encontré aquí en Colombia y no está pues está a la venta, pero no aquí. Colombia y este pues se dispone pues sin prescripción y se toma en caso de una emergencia radiactiva y para bloquear la absorción de yodo radiactivo en la glándula tiroides. Resulta que la dosis para un adulto es del yoduro de potasio es de 2 mililitros, perdón, que equivale a 130 miligramos cada 24 horas. Bueno, resulta que a grandes cantidades de yodo que están presentes en muchos medicamentos, los pacientes pues, que tienen los niveles hormonales tiroideos normales, con antecedentes de una gran variedad de trastornos tiroideos subyacentes, pueden desarrollar hipotiroidismo. Por eso pues, es importante como medir la dosificación. Y eso pues puede ser también inducido pues pues esos pacientes pues también no, o sea, no se escapan del efecto agudo de Wolff-Chaikoff, que pues ya les había mencionado que
resulta que el yodo, pues él se inhibe la T3 y la T4, las T4. Siguiente, ahorita les traigo una imagen. Ay, no sé si las alcancen a ver bien. Bueno. Entonces, en esta imagen, pues está el contenido de yodo y los diferentes fármacos. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, resulta que KISS es el CAI, solución saturada. Esta, esta está en presentación en gotas, en goteros. Y está, el contenido de yodo es 38 miligramos por gota. Aquí otra que pues he mencionado es, a ver, esa es la que he mencionado, pues más que todo. Y entre otras está la amiodarona, que está en el contenido en 75 miligramos, también en 200 miligramos, y tabletas, está la presentación en tabletas. Siguiente para agilizar porque faltan unas cuantas diapositivas. Bueno, las reacciones indeseables. Bueno, pues en ocasiones hay pues sensibilidad al yodo. Resulta que pues un síntoma característico es el angiodema y el edema laringeo, que puede llevar pues a la asfixia al paciente. Puede haber también presencia de múltiples hemorragias cutáneas, puede aparecer manifestaciones de hipersensibilidad tipo de enfermedad del suero, como por ejemplo pues la fiebre, la astralgia, el agrandamiento de los nódulos linfáticos y la eosinofilia. También la púrpura trombocitopética trombótica y el periarteritis nodosa letal, que son pues atribuidas a la hipersensibilidad al yoduro. Resulta que la gravedad pues de los síntomas de la intoxicación pues crónica de yoduro, que es el yodismo, está relacionada con la dosis. Entonces, es por la cantidad, o sea, a una dosis excesiva pues puede causar esto. Los síntomas comienzan pues con un desagradable sabor metálico y sensación urente en la boca y la garganta, así como el dolor en los dientes y las encías. Usualmente hay aumento de la salivación, la coriza, estornudos, irritación en los ojos con hinchazón de los párpados. El yodismo pues ligero simula un resfriado. El exceso de trasudado que es pues es debido pues a un cambio en las presiones, pues en el árbol bronquial puede pues conducir al edema pulmonar. Y además pues las glándulas parótica y submaxilar pueden experimentar agrandamiento y sensibilidad, y pues puede confundirse estos síntomas con una parotiditis. Bueno, en raras ocasiones pueden ocurrir erupciones graves y a veces pues mortales, como pues es la yodermia. Bueno, resulta que los síntomas pues de irritación gástrica y también la diarrea, que a veces puede ser sanguinolenta, pues son comunes. Puede haber presencia de fiebre, anorexia y depresión. Y resulta que los síntomas de yodismo desaparecen pocos días después de que se suspende, de suspenderse el yoduro. Pues, siguiente, por favor. El yodo radiactivo. Bueno, pues resulta que los isótopos pues, más utilizados para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de la tiroides son el 123 yodo y el UE131, que este es el yodo radiactivo. Resulta que pues el 123 es principalmente pues es un emisor, es de corta vida, con una pues vida media de 13 horas, se utiliza en estudios de diagnóstico. El 124 se utiliza con éxito pues en la tomografía de emisión de positrones, tomografía computarizada para una dosimetría más precisa en el cáncer de tiroides de alto riesgo. Y el yodo radiactivo
pues que tiene una vida media de 8 días y emite pues rayos y partículas beta. Este pues se usa para pues la destrucción de la glándula tiroides en las glándulas pues aumentadas de tamaño y en el cáncer pues tiroideo pues para ablandar la glándula y para pues tratar la enfermedad metatásica. Resulta que pues los efectos de la radiación pues dependen también de la dosis. Con una dosis de pues de yodo radioactivo adecuada se puede destruir la glándula sin causar un daño en los tejidos adyacentes. Y pues con eso pues vemos la importancia de yodo radioactivo y también pues para saber localizar el cáncer de tiroides. Siguiente, por favor. Los usos terapéuticos, pues como ya he mencionado, es importante pues para la detección del cáncer de tiroides. También es utilizado para el tratamiento de hipertiroidismo. En pacientes pues mayores pues de edad y en el diagnóstico pues de la función tiroidea. Bueno. Y en aquellos pacientes pues con enfermedad cardíaca también es útil el yodo radioactivo. También para la enfermedad de Graves que ha persistido o pues que es recurrente después de la tiroidectomía subtotal. Resulta que este yodo pues es efectivo para pacientes con bocio nodular tóxico, está disponible en solución y en cápsulas y es adecuado para la administración oral. El yoduro de sodio, pues el 123, está disponible para procedimientos de escaneo, como se puede mencionar, como se puede mirar en la imagen. Y ahí está, y al lado, pues, derecho vemos la presentación del yoduro radioactivo aquí en Colombia. Siguiente, por favor. Ya, gracias. A usted, muchacha, muchas gracias. ¿Tienen quiz? Sí, profe, un momento. Sí, profe. Profe, voy a compartirlo desde el celular que estoy. Dame un momento. Listo. Profe, denos un momento, ya empezamos. Vale.
Un momento, profe, voy a salirme un momento porque voy a compartir el computador. Listo, chicos, ahí está el código para que por favor vayan uniéndose al quiz. ¿Listo?
Profe, tú me dirás cuando empiece. Ya. Eso es hormona de tiroides, sino que no alcanzaba, no alcanzaba a salir todo el texto. Pero es pendrina, no vendrina. Ay, profe. Listo, muy bien, muchachos. Muéstrenme la presentación, porfa. Ya, pero un momento. Entonces, muy bien porque quisieron abarcar como todo lo del capítulo, pero eran como tantas cosas que de pronto Bastante. nos desenfocamos un poco de lo, como lo primordial. Pero bueno, ya revisaron todo el tema y muy bien. Sentí que también la distribución fue como más hacia Paula. Paula habló mucho al final durante la exposición. Entonces eso para que lo tengan como en cuenta para las próximas actividades grupales. Listo, empezamos. Desde que muy bien, la que empezó fue Andrea. Sí, Andrea, muy bien todo lo que nos explicó sobre la síntesis de la hormona tiroidea. Siguiente. Déjame ver. Siguiente. 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 Si entendemos bien la parte fisiológica de la hormona tiroidea, vamos a entender los tratamientos, primero las enfermedades y cuáles son como las propuestas de tratamiento. Entonces, esta parte de la síntesis de las hormonas tiroideas es súper importante que todos lo sepamos, lo que nos explicó Andrea, que se necesita como tal el yodo, y si nosotros no tenemos yodo en nuestras ingestas, en nuestra dieta diaria, pues vamos a tener una deficiencia de las hormonas tiroideas. Entonces esta parte sí es muy importante
a uno se lo olvida, pero hay que volverla a repasar y volverla a repasar. Entonces lo que ella nos explicaba acá súper bien, que mire que primero hay un transportador iodo-sodio a nivel del vaso sanguíneo y la célula tiroidea, ¿cierto? Las células foliculares, y que adentro histológicamente la tiroides, si recuerdan, no sé, yo creo que tuvieron que ver patología y histología, son las hormonas foliculares, y en el centro está la coloide. Entonces, y los vasos sanguíneos están alrededor de la hormona, de las células foliculares. Entonces, miren que entra el yodo con ese transportador yodo-sodio, que está la pendrina, no vendrina, sino pendrina, que ya va a permitir el transporte del yodo y la salida de cloro, y que ya dentro del coloide del yodo, a partir de las peroxidasas se va a formar las diferentes hormonas, pero vea que ese le dijo verdadero, y eso fue, y lo calificaron como buena, pero era falsa, pero yo No, marqué, profe, esa era falsa. Lo que esa pasa es era que pues sí falsa. hubo un error pues en la digitación, pero pues la compañera lo expuso ahí con el nombre Pero, adecuado, sí, y la dejamos falsa. era falsa, pero porque yo puse verdadera y me dio clic bien, ¿no? Es que Creo que, teníamos entendido que era en el segundo paso y la pregunta decía que el primero. eh, bueno, pero vea que yo lo marqué verdadero y me dio bien, o dio mal. Bueno, no me acuerdo. No, Bueno, profe, está era bien. falsa. ¿Sí? Yo la hice, yo la marqué como falsa. Por eso, y le puse Mm. esa cascarita también. Ah, bueno, listo, está bien. Bueno, entonces ahí en el coloide donde se van a formar las hormonas, ¿cierto? Eh, que ahorita miramos la estructura, dependiendo de cuántos iodos tenga la estructura química, va a ser T1, T2, T3, T4. Pero si uno analiza acá, ellos acá se forman principalmente T1 y T2, y ya ellas se van uniendo los diferentes iodos para formar T3 y T4. Se unen a la tiroglobulina y después salen a sangre periférica, ¿cierto? Como lo mencionaba Andrea, acá lo importante es saber que se necesita el yodo, que se necesita la peroxidasa y que se necesita la tiroglobulina para poder sacar las hormonas tiroideas a sangre periférica. Esas tres cosas se necesitan. Listo. Siguiente. Eh, Saber de lo que nos comentaba acá, que pasa la otra que está mejor, está más clara. Bueno, entonces sabemos de lo que nos explicaba Andrea, que cuando salen a sangre periférica y de la glándula tiroides hacia la sangre periférica, la hormona que más va a salir es la T4, la tiroxina, porque la T3 no se produce tan predominantemente en la glándula tiroidea, sino que ella va a hacer la conversión de la desyodación periférica de la T4, ¿cierto? Y que la T3 es la más potente, pero esa se produce más a nivel periférico. Esto de los porcentajes de unión a las diferentes hormonas a nivel periférico es importante para entender, por ejemplo, enfermedades como autorideo enfermo, que son pacientes que están críticamente enfermos y como no tienen un alto metabolismo, a veces tienen disminución de las proteínas, entonces tienen producción de hormonas tiroideas, pero más hacia la línea de T3 reversa, que no va a tener como tal una función adecuada porque es una forma inactiva, y las personas se van a comportar como si tuviesen una enfermedad de tiroides, pero no.
Pero esto de las hormonas, de la unión a proteínas es importante para esos trastornos más que todos de pacientes graves o pacientes, por ejemplo, que estuviesen desnutridos. Entonces, siempre recordar que está unida es más del 70%, está unida a la globulina fijadora de tiroides, que es la TGB, que está también unida a la prealbúmina y a la albúmina. Y que mire que el porcentaje como tal que se encuentre libre en circulación sistémica es muy bajo de la T4 y de la T3 es un poco mayor porque recuerde que la T4 se va a convertir en T3 a nivel periférico. Siguiente. Acá es bien, sí, muy importante como conocer los diferentes mecanismos para hacer el metabolismo de esas hormonas tiroideas, que hay que recordar que hay un desdoblamiento de éter, que el desdoblamiento de éter es como fraccionar o quitar esos yodos que tiene las hormonas. Entonces, si tiene T4, pues pasarla a T2 o T1. La deyodación, la conjugación y la descarboxilación oxidativa son como para saber cómo fisiológicamente cómo se metabolizan estas hormonas. Siguiente. Bueno, entonces, acá este eje es muy importante, ¿cierto? Para saber fisiopatológicamente las enfermedades. Entonces, miren, si estamos ante un hipotiroidismo quiere decir que no hay hormona tiroidea. Entonces, el hipotiroidismo puede ser de origen primario o origen central. ¿Qué quiere decir? Si es de origen primario, es porque la glándula tiroidea no está produciendo hormona. Entonces, uno agarra las hormonas tiroideas que serían T4 y T3, ¿cierto? Uno cuando pide función tiroidea, y uno está sospechando el paciente que tiene hipotiroidismo. Vamos a hablar primero de hipotiroidismo. Uno sospecha que el paciente tiene hipotiroidismo porque y como nos lo dijo Andrea, la tiroides es una glándula del metabolismo. Es una hormona del metabolismo que me permite regular la temperatura, que me permite mantener un estado cardiovascular adecuado, que me permite el metabolismo celular bien. Entonces, si no hay hormona tiroidea, entonces uno piensa, entonces la persona se va a volver lenta, cansada, fatigada, va a tener frialdad, va a tener propensión a tener edemas. Eso se llama hipotiroidismo. Y el coma mixedematoso, que también nos lo explicaba Paula, es ese estado de gravedad en el cual ya no hay hormona tiroidea y el paciente puede llegar a un coma de su estado de conciencia y causarle hasta la muerte. Entonces, pensamos, hay una persona que tiene fatiga, está súper lento, tiene frialdad, sufren de mucho frío, la piel se les pone reseca, hay un aumento exagerado del peso. Bueno, entonces usted le pide hormonas tiroideas. Si usted está pensando, entonces pide T4, T3 y TSH, ¿cierto? Entonces, si la T4 y la T3 están bajas porque miren, en la parte final de la gráfica están bajas, entonces lo primero que yo tengo que ir a mirar, si están bajas, yo lo otro que tengo que ir a mirar es la TSH, que mire que es la antecesora de la producción de la T4 y T3. La TSH es la hormona estimulante de tiroides que se produce en la adenopófisis, ¿cierto? Porque fue estimulada por la hormona liberadora de hormonas tiroideas que se producen en el hipotálamo. Entonces, si
si están disminuidas T4 y T3, yo voy y miro la TSH. Si la TSH está aumentada, quiere decir que el problema está en la glándula de la tiroides y es un hipotiroidismo primario, ¿cierto? Porque la glándula de la tiroides no quiere producir hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque por herencia, porque se le acabaron como sus mecanismos metabólicos para producir, o porque no tiene yodo, ¿cierto? Entonces la TSH estimula y estimula y estimula a la tiroides para que produzca las hormonas tiroideas y no la produce. Entonces esas personas pueden tener un bocio por la hiperplasia, la hipertrofia, como lo decía Andrea, por la estimulación de la TSH. Entonces el tratamiento para esta persona, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el tratamiento para esa persona? Aló. Profe, ¿nos repite? Es que yo no alcancé a escuchar la pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento para esa persona que tiene un hipotiroidismo primario? La misma hormona tiroidea, ¿cierto? Si usted le da suplementación de la hormona que está faltando, pues entonces ya usted empieza a suplir esa hormona y ya la TSH se va a regular porque dice, no, yo sí, neurológicamente va a entender que si hay hormona tiroidea y no necesita estar estimulando la hormona tiroidea. Entonces Sería ahí, la levotiroxina, ¿no, profe? listo, entonces ahí el tratamiento sería levotiroxina, listo. Ahora, ese sería el hipotiroidismo primario. La glándula tiroidea no está funcionando. Ahora, hipotiroidismo secundario. Hipotiroidismo secundario quiere decir que hay algo acá en la hipófisis que no me produce TSH. Entonces, ¿cómo voy a encontrar los laboratorios? Voy a encontrar T4 y T3 baja y la TSH, ¿cómo la encontraría? En un hipotiroidismo secundario. La voy a encontrar baja porque no se me está produciendo en la adenohipófisis, ¿cierto? Entonces yo voy a encontrar estas dos bajas, esas personas no van a tener bocio porque es que no van a tener ninguna hormona TSH que esté estimulando a la hormona, a la glándula tiroidea. Entonces esas personas van a tener T4 y TSH baja, ¿sí? Si es de origen central, porque hay alguna alteración acá en el hipotálamo arriba, o un hipotiroidismo terciario, entonces yo voy a encontrar también todas bajas, T4 libre baja, TSH baja, y esa una hormona, la hormona liberadora de hormonas tiroideas, va a estar también baja. Ahora, ¿yo cómo voy a diferenciar un hipotiroidismo secundario o un terciario? Por la clínica? Entonces, por ejemplo, en el secundario, si hay alguna enfermedad en la hipófisis, voy a tener compromiso de las otras líneas hormonales, ¿cierto? O voy a tener algún compromiso de la hormona de crecimiento, o voy a tener algún compromiso de la hormona del cortisol, de las hormonas foliculoestimulantes. Entonces, si hay compromiso de las otras líneas, yo podría sospechar más de una alteración de la hipófisis que del hipotálamo. Pero si el paciente tiene un compromiso porque tiene una masa a nivel cerebral y está cerca en el hipotálamo, pues ya pensaría que es un hipotiroidismo de origen central porque no tiene producción de la hormona liberadoras de tiroxina, ¿cierto? De hormona liberadora de hormonas tiroideas. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Bueno, entonces, acá es muy importante, entonces,
si uno hace el diagnóstico, ustedes van a tener muchos pacientes con hipotiroidismo primario, porque la glándula tiroidea no quiso funcionar más. No quiso funcionar más porque idiopáticamente le dio un hipotiroidismo, o porque le quitaron la tiroides por un cáncer tiroideo, o porque le pusieron una ablación de yodo porque tenía una enfermedad de Graves y le pusieron yodo como terapia de ablación de la función tiroidea, y entonces pasan de ser hipotiroideos a ser hipotiroideos. La mayoría de hipotiroidismo es de origen primario. Entonces, es porque hay alguna alteración en la glándula. En hipotiroidismo congénito hay una digenesia en la formación de la glándula tiroidea y tampoco no se produce hormona tiroidea. Entonces, primario, recuerden, primario hay una alteración en la glándula tiroidea que no me produce. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la TSH? La TSH la voy a encontrar elevada. Elevada porque va a estar estimulando a la hormona tiroidea. ¿Y cómo lo voy a tratar? Lo voy a tratar con levotiroxina. En el texto como tal, no nos hablan muy bien del ADME, entonces por favor se consiguen bien el ADME de la levotiroxina. Yo nunca había escuchado de eso, lo confieso, sobre la otra hormona que es la leotironina. La levotiroxina es el levoisómero sintético de la tirosina, de la T4. O sea, es una estructura química de levoisómero, por eso dice levoisómero de la T4, de la tiroxina. Ese es el fármaco que tenemos. Pero miren que este otro, que se llama leotironina, las compañeras nos dijeron que no está acá en Colombia. La leotironina es la T3, es la T3. No sé por qué no la comercial, no es tan comercial, no sé si es que tenga más efectos adversos, no sé por qué, o es más costosa, no les sabría decir. Habría que buscar como el por qué no se comercializa tan ampliamente la leotironina como la levotiroxina, que haría como de tarea. De levotiroxina es T4 y leotironina es T3. ¿Listo? Profe, pues yo del medicamento lo que encontré es que o sea, como tal su fabricación, pues lo que yo encontré, porque pues se encuentra muy poca información en español. La encontré y es que su fabricación es alemana, más que todo la fabricación. Y también leí que los efectos de esa eran mucho más rápidos, o sea, actúa más rápido que la levotiroxina y pues tiene de pronto un poco más de coherencia porque si es relacionada con la T3, ella tiene más velocidad que la T4. Entonces, por eso. Y pues yo no encontré que se comercializaba en Estados Unidos, que pues sería el país de primer mundo de nuestro continente, pero sí leí que era de países de primer mundo. Su fabricación era en Alemania y pues se distribuía a países cercanos como España y Francia y eso, pero por aquí en ningún lado había. ¿Quién sabe por qué? Pues será por eso, porque no tendrán la patente de Estados Unidos, pero yo no creo. Pues habría que mirar, voy a buscar a ver por qué, porque yo personalmente, por ejemplo, no sabía que existía ese medicamento. Te voy a buscar a ver por qué no se comercializa tanto. Y sí, tiene, pues es que es una T3, entonces no tiene que ser la conversión como la T4, porque ya está metabólicamente, ya tiene el metabolito activo. Listo. Bueno, eso de hipotiroidismo. Ahora, hipertiroidismo. Bueno, eso lo vemos ahorita a lo que terminemos, pero terminemos ahorita hipotiroidismo bien. Entonces, levotiroxina. Hay que saber muy bien entonces el ADME de la levotiroxina. Levotiroxina. El ADME.
ella viene en presentación de microgramos. Entonces, la presentación de farmacéuticas, presentaciones. eh, Hay algunas características particulares en la ingesta que se recomienda es que sea en ayuno, que toma en ayuno, porque los alimentos disminuyen la absorción como tal del fármaco. También otra de las recomendaciones es que no se saque a pastilleros, porque la luz, el medio externo la puede inactivar, como es una hormona. Entonces, eso que las personas tienen como un pastillero y llenan y sacan todas las pastillas de su recipiente original y las ponen ahí, no se recomienda con la levotiroxina porque la inactiva. Eso para que lo tengan en cuenta. Ya, uno inicia como tal el tratamiento con levotiroxina y ella hay que hacer después controles a los 3, 4 semanas para ver cómo están los niveles, a ver si se ajusta la dosis o no. Ya, listo, siguiente, siga. Sí, profe, pues yo de la levotiroxina, pues yo no, o sea, no sé si aquí se hace porque yo no lo encontré, pero también que hay, digamos, laboratorios o médicos que, digamos, hacen esas pruebas con el fin de encontrar una dosis especial, o sea, realmente personalizada para cada persona, pues por lo que yo también mencionaba ahí, que algunas personas son relativamente muy sensibles. Y Ujú. pues también estaba lo de la levotiroxina en cápsula líquida y lo de la levotiroxina inyectable. Sí, vea que esa de cápsulas líquidas, eso yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto ese de cápsulas líquidas. Sí, debe ser como muy bueno. Pues Sí, para las eso, personas que tengan alteración de la absorción. sí, en la absorción y pues sí, esa que yo encontré eso también, pero pues en países como los nuestros es muy poco común, pero pues también que igualmente aún es más poco frecuente porque, o sea, se da simplemente líquida a pacientes que tengan específicamente problemas de absorción. Entonces, pues eso es un poco más reducido. Y la inyectable también es aún mucho más reducido porque es personas que realmente tienen, o sea, son súper sensibles a problemas de absorción y cosas así gástricas. O la inyectable, yo no sé qué tanto la puedan utilizar en coma matoso, no me acuerdo. Yo creo que de pronto en ese escenario sí lo podrían utilizar, pero no me acuerdo realmente bien cómo sería la dosis. Igual eso es unidad de cuidado intensivo. Acá lo más importante es que sepamos muy bien lo de la levotiroxina y lo que le vamos a decir al paciente. Ahora, otra cosa que también, la vida media, se habló de la vida media, buscan la vida media de la levotiroxina, levotiroxina, vida media. ¿Y cuánto tiempo debo de esperar yo? ¿Cuánto tiempo debo esperar para, como para tener un efecto regulador de las hormonas? Eso yo creo que depende mucho de la vida media, y vea que uno no espera que en la primera semana ya estén completamente reguladas, porque uno hace el control más o menos a las 3, 4 semanas de haber iniciado la levotiroxina. Yo acá en Goodman no, esa es, mira, si quieres deja de presentar